Acné rosácea es el problema más frecuente en dermatología de la práctica clínica diaria y también es algo que ha gustado mucho a la hora de preguntar en los exámenes. Podríamos demorar horas hablando de acné, pero de pronto hay que fijar un poco lo que se ha preguntado, que han sido cosas muy puntuales. Realmente no hay que complicarnos con temas de dosis y esas cosas, porque no es el objetivo del examen. Eso ya sería una pregunta de especialidad. Pero sí entender bien las lesiones que nos van a dar el diagnóstico de acné, hablar un poquito de la clasificación. Realmente las clasificaciones pueden ser muchas y eso lo hace un poco complejo y aburrido, pero yo considero que esta que se usa acá, basada en lo que se ha preguntado, es como que la más práctica, ¿ya? Entonces es la que vamos a manejar. Siempre que hablemos de patologías en dermatología, acuérdense, ¿qué lesión elemental define este cuadro y en qué ubicación está? ¿Y en qué grupo etario? Entonces, con eso ustedes más o menos van a poder responder cuando tengan la pregunta, ¿no? Y van a poder, digamos, discernir. Por ejemplo, ¿no? Ya me adelanto un poco. Raro sería que les pregunten una tiña capitis de un adulto. La tiña capitis, su paciente siempre va a ser un niño, un preescolar, como mucho, un adolescente. Por su contraparte, alopecia areata, que es un problema también en el cuero cabelludo, difícilmente les van a hablar de un niño, les van a hablar de un adulto. Entonces así también traten de ubicarse en la lesión elemental, en la localización de la misma y en el grupo etario. Con eso ya ustedes van a poder definir en frente a qué cuadro dermatológico están, porque si solo van a querer acordarse por las lesiones elementales, es difícil, sobre todo porque dermatología es muy visual. Entonces ustedes van a tener en su mente uso las pápulas. O sea, si no lo llegan a como englobar, no, es difícil. Entonces traten de hacer esa unidad clínica para que puedan resolver bien en el examen. Factores en acné hay muchos. Hablemos probablemente del más importante a día de hoy, hormonal. Y es que casi todas las hormonas tienen algo que ver con el acné. No sé, la prolactina, que si está alterada, hay que controlarla porque el acné va mal. La hormona tiroidea, los andrógenos. Los andrógenos, recuerden que son probablemente los principales culpables, pero no necesariamente están elevados, ¿eh? O sea, no siempre hay hiperandrogenemia. A veces solamente el hiperandrogenismo es clínico y eso vale para decir que hay un problema hormonal. No necesitan ustedes ver hormonas masculinas elevadas para recién decir, ah, está anormal esto, no. Ya el acné es una manifestación de un hiperandrogenismo. Otra hormona que gusta mucho en la actualidad y que mucho la estamos usando ya los dermatólogos y que tiene que ver con el acné es la insulina, la famosa insulinoresistencia. Pacientes que ya tienen acantosis nigricans, acrocordones y tienen acné, lo primero es mejorar esa insulina. ¿Y cómo se mejora? Antes que llegar a la metformina, bajar de peso, por supuesto. ¿Y por qué nos importa? Porque va mal en el acné. Eh, ¿Qué otros factores? Dieta. Ya he sabido que hay que quitar la leche de vaca en el acné. No leche de vaca, en ninguna de sus presentaciones. No importa que sea deslactosada, light, lo que fuera, nada. Solo leche de almendra o leche de coco como mucho. No pasa tanto así con el queso, con el yogur, pero lo ideal es evitar lácteos. ¿Qué más? No consumo de vitamina B12, salvo indicación médica. Esas personas que por estrés, por no dormir, se inyectan su vello de ecta, estos medicamentos, explota el acné. Tampoco tomar suplementos de proteínas de gimnasio. Esto se le hizo, algo de ISO tienen, ese me fue el nombre, pero ISO, ajá. Lo que pasa es que tienen, es lo mismo, es una leche de vaca potente, por así decirlo. Tienen las proteínas del suero de la leche de vaca y es tan tóxico para el acné como la misma leche de vaca. Entonces, no. Procuren los que consuman y tengan acné, cambiarlo por alguna que sea vegana. ¿Qué más con el acné? El estrés, ya saben, el estrés, el cortisol, va mal con el acné. El consumo de alimentos rotulados con contiene azúcares va mal con el acné. O el consumo excesivo de carbohidratos complejos, ¿no? El consumo excesivo de arroz, de pasas, todo eso tiene que ver con el acné. Esto por decir unos factores. Obviamente el genético también, ¿no? Por ahí alguien en la familia lo tuvo, lo puedes tener tú. No es la regla, pero sí, sí que puede haber eso.
Y bueno, como líneas generales, esos factores del acné. Pero, ¿qué hay en el acné? ¿No? ¿Qué pasa? La lesión elemental y la que te define acné, la que digamos no está en otro cuadro dermatológico, son los comedones. Entonces tú ves comedones, ya sabes que te están hablando de acné. Y la presencia mayoritaria de comedones en un paciente, digamos que lo que está prevaleciendo son los comedones, pues lo vamos a calificar como un acné leve o de grado 1. En las otras lesiones primarias que hay en el acné están las pápulas, que cuando son las que predominan le llamamos acné de grado 2 o, según esta otra clasificación, acné moderado. Las pústulas también. Estos tienen la puntita ahí con el pus que todo el mundo manipula, esas son las pústulas y eso lo llamamos acné de grado 3 o, más práctico para mí, acné moderado, que es así como se preguntó en un examen. Entonces ahí llevan 3 lesiones elementales de acné y faltan, ¿eh? Y las peores lesiones que podemos ver en acné y la que de todas maneras van a dejar cicatrices, nódulos muy dolorosos, quistes, abscesos, lo cual se correlaciona con un acné de grado 4 o también denominado acné severo. Existen otros tipos de acné que felizmente no son frecuentes ver en la consulta, yo nunca los he visto felizmente, que son el conglobata y el fulminans, que por definición ya son severos, severos. En general son acnés que tienen las características de un acné severo con nódulos, quistes y abscesos, pero además ya hay una especie de comunicación entre esos abscesos, hay túneles y están ubicados ya en zonas poco frecuentes de acné, hombros, espalda baja, en fin, y comprometen al paciente. De hecho, el fulminans tiene un compromiso sistémico, además del cutáneo, un compromiso con fiebre, con malestar general, con elevación del BCG, por ejemplo, o leucocitosis. Entonces, el acné es una patología que podemos denominar polimórfica. ¿Por qué? Porque tiene muchos tipos de lesiones elementales. Entonces, no es como algo específico excepto por los comedones. ¿Qué más te va a dar la pista de que el paciente lo que tiene es acné? La localización. ¿Cuál es la localización del acné? Como es un problema de la unidad pilosebácea, entonces la localización es en las áreas sebáceas. La cara, el pecho, la espalda, por ejemplo. Y ya teniendo en cuenta esto, para efectos del examen, el acné es más común en el adolescente, pero deben saber que todos pueden tener acné. Niños, adolescentes, adultos, en fin. El tratamiento. En cuanto al tratamiento, de forma práctica lo he dividido en tratamiento tópico y sistémico. En cuanto al tratamiento tópico, hablemos del antibiótico tópico. La clindamicina probablemente sea lo que todavía se utilice, pero deben saber que lo ideal es que la clindamicina tópica no se use sola, sino que se use o combinada con el peróxido de benzoilo o combinada con los retinoides. ¿Por qué? Porque da resistencia bacteriana. Entonces, clindamicina sola, no. El peróxido de benzoilo y los retinoides tópicos van bien, son los mejores. ¿Por qué? Porque trabajan sobre los comedones, que es algo que molesta mucho a los pacientes a pesar de ser algo tan pequeño. El peróxido de benzoilo no es un antibiótico como tal, aun cuando tiene actividad bacteriostática. Y pues entre los 3, el mejor, de todas maneras, los retinoides, que hay que usarlos con cuidado porque obviamente irritan la piel. Pero pues la mayoría de pacientes tienen un acné que amerita un tratamiento sistémico y ese es el que probablemente utilizamos más. Las tetraciclinas son los medicamentos utilizados con frecuencia para el acné y deberían ser utilizados como un máximo de 3, 4 meses, no más. Si ustedes ven algún paciente cuyo médico le está indicando las tetraciclinas ya por un año, porque hay, avísenle, ¿no? Que eso está mal. ¿Por qué? Porque hay resistencia bacteriana y porque ya se ha visto que después de 3, 4 meses que ya tú intentaste el antibiótico ya no va a dar más. Además, el problema es que el antibiótico solamente trata de alguna forma al Cutibacterium acnes y por ahí la inflamación que hay, pero no trata el problema principal del acné y el problema principal sigue siendo el sebo. El sebo que secreta el paciente es un sebo alterado, sea en cantidad o sea en calidad,
Entonces, se queda corto el medicamento, por así decirlo. Por lo menos yo lo uso muy poco, las tetraciclinas. Las tetraciclinas se pueden utilizar en niños grandes, no en niños pequeños, porque les provocan problemas en la dentadura y por supuesto son prohibidos en gestantes. Para este grupo etario de niños y de gestantes tenemos la alternativa de los macrólidos. ¿Cuál? Por ejemplo, la citromicina. Y la isotretinoína, que es la que amamos para esta patología, recuerden que es un medicamento de 6 meses, un año, hasta 2 años incluso, dependiendo del paciente. Entonces es un medicamento que se usa a largo plazo y sin los efectos nocivos de los antibióticos. Y podríamos decir que también hay un tratamiento sistémico o hormonal como el uso de anticonceptivos, lo cual es muy controversial, personalmente no me gusta mucho, y la espironolactona, que es un antiandrógeno que va muy bien, sobre todo en pacientes que ya usaron isotretinoína, mejoraron mucho su acné, pero todavía tienen ahí un poquito de brotes de cuando en cuando, sobre todo asociados con el periodo. Esto en líneas generales es lo que hay que recordar de acné y para su día a día suficiente también yo creo que es. Entonces, en cuanto a la lección elemental del acné, esto sí se ha preguntado una vez, que lo hemos dicho hace un ratito, el comedón. No hay otro cuadro en dermatología para efectos del examen que tenga comedón. Después, fármaco que actúa en los principales factores fisiopatológicos del acné. La isotretinoína es el que adoramos todos los dermatólogos, porque no hay paciente que no responda a la ISO. Claro, pues que si el paciente pues, tiene sobrepeso, tiene insulinoresistencia, obvio ni con la isotretinoína va a responder bien, porque no es solo corregir el problema cutáneo, sino es corregir lo interno. ¿Y cuáles son los factores fisiopatológicos del acné? Pues les decía, el Cutibacterium acnes es uno, la inflamación es otro, la queratinización es otro. Digamos, el paciente con acné, las células, por así decirlo, se trabajan de forma inadecuada, digámoslo así. Entonces, sobre ese trabajo inadecuado es que actúa la isotretinoína. Y el otro factor fisiopatológico importante en el acné, que es el que más nos da batalla, es la glándula sebácea. Entonces, sobre esa, el único medicamento que actúa muy, muy bien es la isotretinoína. Inclusive, a día de hoy ya se ha visto que la isotretinoína no se queda ahí nada más, también trabaja indirectamente sobre esa insulina que les comentaba hace un rato. Así que es un medicamento completo, pero hay que usarlo bien, bajo supervisión médica. Y las tetraciclinas son principal efecto adverso y por el cual muchos pacientes abandonan el tratamiento. ¿Alguien se acuerda? Claro, la idea es no darlo a los más pequeños para que no lleguemos a eso, pero cuando lo toman, ¿alguno ha tomado alguna vez una tetraciclina, una doxiciclina? Ajá, es terrible. Náuseas, vómitos, no lo soportan. La doxiciclina, la minoxiclina. De verdad que si lo doy una temporadita y pruebo. Es como para salvar el brote, digo yo, pero no más, es muy molestoso. ¿Y en qué patología similar al acné no hay comedones? Bueno, eso sí lo menciono, ¿no? La rosácea, que es con la que principalmente se confunden. Aquí sí no hay comedones. ¿Y cuál es la clínica de la rosácea? De forma práctica, primero que la rosácea es una paciente mujer casi siempre en el examen, ¿ah? Porque es más frecuente en mujeres. Por eso. Así que más o menos ya piensen en ese grupo etario. Y es una mujer de 30 a 40 años. No es una mujer tan jovencita, es una mujer ya en edad fértil y ese es el momento en el que sobre todo brota la rosácea. Y en cuanto a la clínica, las lesiones se parecen también en el acné, por eso es que a veces algunos se confunden. Y es que, por ejemplo, hay pápulas y pústulas. Hasta ahí tú dices, uy, son muy parecidos, ¿no? Pero pues hay más cosillas. Hay un eritema, que puede ser un eritema momentáneo o un llamado flushing, o un eritema ya persistente, que ya le llamamos coperosis. Y también hay telangiectasias, que son estas dilataciones vasculares que hay en la carita de estos pacientes o de estos pacientes. Y también que podemos ver en la rosácea.
Eso sobre todo lo vemos en los hombres. Ajá, la fima, que puede ser en su forma de rinofima, otofima, y proliferación de mentón y de la frente también, que esos tienen otros nombres un poco más complejos, pero la cosa es que prolifera el tejido. ¿Y dónde se localizan estas lesiones habitualmente? En región centrofacial, ¿no? La carita, digamos que al medio del rostro. Y en cuanto a subtipos de rosácea, esto ya es una clasificación tal vez un poco antigua, pero para efectos del examen es la que podría utilizarse. Las rosáceas, los subtipos se superponen. Realmente no podríamos decir que si el paciente solo tiene rosácea de pápulos y pústulas, no va a tener eritema o no va a tener telangiectasias. No, todas estas lesiones pueden estar en un mismo paciente. Pero se habla de un tipo de rosácea eritematotelangiectásica, pápulo-pustular, una rosácea fimatosa y una rosácea ocular. No se olviden, paciente con rosácea al oftalmólogo de todas formas. No es bajo el porcentaje, casi la mitad de los pacientes la mitad de los pacientes con rosácea tiene compromiso ocular. Entonces no se olviden de eso, porque el paciente puede estar mejor de la piel, pero de los ojitos está batallando.